Entonces empecemos platicando un poquito sobre el vino mexicano en general y el Valle de Guadalupe. Hablar del vino en México es hablar de una gran historia vitivinícola. Aunque muchos de nosotros todavía podemos pensar que en México no hay una gran historia en vino, no hay una gran cultura del vino, realmente esa es una gran equivocación, porque México fue el primer país del Nuevo Mundo donde se cultivaron vides fuera de Europa, fuera del Viejo Mundo. Con la conquista ya llegaron vides a nuestras tierras y también vino. El primer lugar donde se plantaron vides en México fueron en Puebla, porque cuando llegaron a Veracruz se dieron cuenta que no era un ambiente propicio para la vid, y en Puebla, al ser más frío, un poco más seco, pudieron encontrar un lugar que les dio un poco de ánimo a los españoles de que podían plantar sus vides. Recordemos que para ellos el vino era parte de la Eucaristía, entonces era importante que hubiera vino en sus vidas y era parte de su cultura, y así es como comenzamos a tener cultura del vino en México. Conforme fueron subiendo y fueron encontrando otras regiones como Coahuila y Baja California, Sonora, fueron encontrando realmente un terroir, un terruño específico para plantar vino que era increíble. De hecho, con el tiempo, en los 1600 hubo la prohibición del vino mexicano porque la corona española tenía un gran mercado en los españoles viviendo en México de vino que compraban a la corona española. Y cuando supieron que en México se estaba haciendo muy buen vino, tenían miedo de perder ese mercado. Por lo tanto, hubo una prohibición por parte del rey de erradicar todas las vides que existían en México, y estaba prohibido hacer vino si no era para la Eucaristía. Entonces ahí se perdió mucho en cuanto a nuestra historia vitivinícola, y hubo otras regiones en el Nuevo Mundo que se adelantaron un poquito, pero realmente la historia del Nuevo Mundo en cuanto a vino sí fue en México. Ya con el tiempo, y hablando específicamente de Baja California, en 1888 se fundó la primera bodega, que fue Santo Tomás, que llevaba el nombre de la misión Santo Tomás, y ya de ahí se empezó a retomar cada vez más el cultivo de la vid y la producción de vino, que fue igualmente importante reconocer el trabajo que se hizo en Baja California, y que eso fue animando a otros estados y a otros pequeños microclimas que existen en nuestro país a poder vinificar, a poder plantar vid, etc. Entonces realmente el Valle de Guadalupe siempre fue pionero, y también es porque tiene un microclima específico que le permite el cultivo de la vid. Sabemos que a la vid le gusta estar en terrenos que sean muy secos, que esté estresada, que casi no pueda tener agua, que tenga una amplitud térmica de al menos 15 grados centígrados entre la noche y el día. Entonces son muchas condiciones climáticas que la vid necesita, y Baja California Norte le ofrece exactamente eso. A pesar de ser muy caliente y tener mucha insolación, están cerca del océano, lo cual permite que esas brisas frías lleguen y refresquen las vides, y también haya como neblinita sobre ellas que les ayuda a no quemarse de más con tanto sol que existe en esta zona. Entonces, Baja California Norte realmente es el lugar específico y propicio para la vid, sobre todo en México, y específicamente hablando del Valle de Guadalupe, aunque el Valle de Guadalupe abarca otros valles como Tecate, Ojos Negros, etcétera, pero todo lo englobamos como Valle de Guadalupe. Ahora que tuve la oportunidad de asistir, me di cuenta que hay muchísimas vinícolas, pero es importante destacar que hay algunas vinícolas que no tienen sus propios viñedos, simplemente compran uvas a otros vitivinicultores, y con esas uvas ellos hacen su vino. Hay una moda de los winemakers de hacer vino que no es que esté mal, pero no se ve tanto el respeto por el campo y tanto el respeto por la vid. Hay muchas ganas de producir demasiado, porque aunque pensemos que en México no hay tanta cultura del vino, nuestro consumo de vino se ha incrementado de 500% desde el 2015, está creciendo demasiado, y además todo el vino que se produce en México se consume por completo
casi solo por nosotros, es consumo doméstico, muy poco se exporta. Entonces todo el vino se consume, cada vez hay más demanda, entonces las bodegas, las vinícolas sienten más presión por elaborar más vino y eso a veces demerita un poco en calidad. Entonces sí fue cuestión de estar buscando buen vino. Hay unas cosas muy malas por allá afuera, pero también hay buenos esfuerzos y de esos buenos esfuerzos es principalmente lo que vamos a probar, porque sé que el vino mexicano suele ser bastante caro y bueno, es normal, como cualquier otro producto, si cuesta mucho producirlo, si son bajos rendimientos, si es baja producción, es obvio que va a costar pues mucho más caro que otros productos que se consumen o que se producen en altos volúmenes. Entonces, por eso es que el vino mexicano suele ser más caro. ¿Va? Entonces, vamos a empezar con nuestra cata. Vamos a comenzar con nuestro vino blanco de Domecq y les voy a platicar un poquito sobre la historia de la bodega y vamos a hacer la cata del vino juntos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vino.